Como les contábamos, estamos ya con Nicolás Massot, el jefe de la bancada oficialista de diputados. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes, Juan. Como decía De Petri, ¿se equivoca Macri? ¿Se equivoca Macri con el veto? No, yo por supuesto considero que no. Yo creo que acá hay una cosa muy importante que es quien debe dirigir la política económica en general es el Poder Ejecutivo, para eso ha sido votado. Probablemente si la gente quisiese que el Frente para la Victoria o el Frente Renovador fueran quienes deciden la política económica, hubieran votado por Scioli o por Massa. Y es muy importante entender que el presidente está convencido, así como estamos todo su equipo, de que esta ley era perjudicial, de que no corresponde con el diagnóstico que planteó la oposición ni los gremios. Y de hecho nosotros lo quisimos contrastar con los gremios, números en mano, y nunca pudimos hacerlo, a pesar de nuestras iniciativas. Y sinceramente esto refleja la convicción de que el camino es otro. Es un camino que, como decía Mariana en la introducción, ya ha sido planteado con un paquete alternativo de medidas que son mucho más propositivas y que apuntan no a la prohibición del desempleo. Podemos repasar que en la Argentina la prohibición nunca obró de buena manera y tenemos ejemplos recientes, sino que tienen que ver con la generación y el incentivo de, sobre todo a las pymes que generan el 70% del trabajo y son el 99% de las empresas en la Argentina, a poder generar más trabajo. Esa es la única salida, la inversión y el trabajo. Ahora, ¿existió, como decían algunos de los entrevistados en este informe, un pacto entre el kirchnerismo y el oficialismo para que las cosas se dieran como se dieron? No, de ninguna manera. En realidad nosotros siempre insistimos con el rechazo de la doble indemnización. Lo que pasa es que nosotros hace tiempo veníamos percibiendo que aquí se discutía mucho más que el trabajo. En realidad entendíamos que se estaba discutiendo la interna del movimiento sindical y la interna del peronismo. Y nos dimos cuenta de eso cuando no teníamos siquiera poder sentarnos a hablar respecto de por qué creíamos nosotros que esto no era conveniente. No pudimos persuadir a ningún bloque y viendo que nuestro rechazo no tenía posibilidades de salir porque tenemos minoría, simplemente optamos por abstenernos de una discusión que no era nuestra, insisto. No teníamos mucho que decir si veíamos que lo que se estaba discutiendo era quién conducía el peronismo. Por eso probablemente el enojo de Massa. ¿Hay algún punto del argumento del oficialismo que vos también ahora estás enunciando que no termina de entenderse bien o que en apariencia parece un tanto contradictorio, que es por qué una ley que protege a los trabajadores, que la doble indemnización sería un beneficio para un trabajador que se encuentra frente a una situación de despido, perjudicaría al empleo? ¿Desde qué lugar ustedes afirman eso? En realidad no es que perjudique necesariamente esta ley, más que una prohibición de despidos, era una multa a los despidos. Es decir, no decía que no se podía despedir, decía que era más caro despedir. Pero como herramienta de protección. Eso te lo digo porque en realidad el que más claro lo apuntó, por lo menos de los que yo escuché, fue el gobernador Das Neves, el gobernador de Chubut, que ponía en números en muchas provincias, especialmente la de él, cómo esto había fracasado y los despidos no habían terminado. Al mismo tiempo es una señal negativa para todos aquellos que quieren entrar en el mercado argentino e invertir, sean argentinos o sean extranjeros, que estamos viendo que son muchísimos. ¿Pero por qué los derechos laborales trabarían las inversiones? Porque digo, para eso también existen los derechos laborales, ¿no? Pero porque es lo que yo te decía antes. Analicemos los cepos que tuvimos o las prohibiciones que tuvimos, o analicemos puntualmente una o dos. La del dólar y la de las importaciones. Ninguna de las dos solucionó el problema de fondo. Es decir, nosotros lo que decimos es un mal gesto para el clima inversor que estamos generando y además no es una solución. La única solución es lograr que se materialicen lo antes posible, que acá está el meollo de la cuestión. Es decir, mucha gente se pregunta el segundo semestre que va a pasar a ser el más famoso de la historia argentina. Que ya llega, apurate. Sí, no, ya llega. 1 de julio, ¿no? Ya llega y tampoco hay que ser tan drástico. Es decir, la mejora sin duda va a empezar. Acá nadie dijo que en el segundo semestre iba a haber una revolución. Pero lo que quiero apuntar es que el verdadero meollo de la cuestión es ver cuánto dura esta transición entre el sinceramiento de una economía que estaba frenada hace 5 años y que solamente se escondían los problemas debajo de la alfombra, y la recuperación que va a iniciarse en el segundo semestre y que habrá que ver cuándo empieza a materializarse. Aquí la gran cuestión es, desde el momento en que los inversores, ya sea en Argentina, en Japón, en Toyota, como se anunció el otro día, en Alemania, en Siemens, deciden hacer una inversión en la Argentina, que ya lo están decidiendo, y el momento en que los trabajadores nuevos cobran el primer sueldo, ¿cuánto tiempo pasa? Eso ya está en marcha. En el medio, nosotros nos tenemos que ocupar, con todas las medidas que hemos tomado en todo este tiempo, de tenderle una mano a los que más van a sufrir esa transición, que lamentablemente no la podemos evitar. La hubiéramos evitado si hubiéramos cambiado el voto antes.
Ahora, Nicolás, ¿no es contradictorio con lo que el PRO vino diciendo, y sobre todo durante la campaña, de que antes el Congreso era una escribanía del kirchnerismo o del gobierno anterior, y ahora que sale una ley con consenso, 48 senadores, 147 diputados, el presidente no está de acuerdo y la veta? Ahí hay una contradicción política, más allá de la ley en sí. No, mira, si tenemos 40 segundos, reflexionemos un poco respecto de los procesos de una ley. Las leyes tienen dos partes, o dos poderes que las rigen, que son los dos que son directamente elegidos por el pueblo, el legislativo y el ejecutivo. El legislativo tiene dos cámaras, diputados y senadores. Para que una ley esté completa, tiene que haber aprobación de estas tres partes, de senadores, de diputados y del poder ejecutivo. Es decir, las leyes tienen que tener doble sanción y el ejecutivo las debe promulgar, reglamentar y comunicar. El veto es la interrupción de ese proceso, como puede serlo que la Cámara de Senadores no vote una ley que votó diputados. Es exactamente igual. Es una ley con consenso. Pero bueno, 48 pero no senadores tiene el estuvieron equivocados. Pero es que no es que están equivocados. Es como que vos me digas que cuando el Senado rechaza una ley que aprobó diputados, que la puede haber aprobado por unanimidad, y si el Senado no la vota, esa ley ya no vale. Entonces, si una de las tres partes falta, no hay ley. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque no es que el presidente fue en contra de una ley. La ley no estaba terminada y todas las leyes requieren el asentimiento del Poder Ejecutivo, del presidente en este caso. Y por eso yo decía lo que dije al principio. Es muy importante entender que el presidente está actuando coherentemente con la política económica que ha trazado desde el 10 de diciembre y que ha anunciado desde la campaña. Y aquí también sería bueno recordar que lo que no queda por responder acá, y yo no he logrado que nadie me responda, es porque Daniel Scioli, Sergio Massa, Facundo Moyano, que acaba de decir en el video que esto lo dijeron desde siempre. Esto lo dicen desde hace 5 meses. Hasta que perdieron las elecciones no era buena esta ley. Entonces yo lo que necesito entender es por qué, si hace 5 años que no se genera empleo en la Argentina y hace tan solo 2 años este debate estuvo de vuelta en el candelero y el Frente para la Victoria al unísono se opuso con los mismos argumentos que nosotros, que alguien por favor me diga qué cambió. Nicolás, ¿temen que haya un paro, que haya algún tipo de represalia de parte del sector sindical después del veto? No, esperamos que no, y además es bueno bajarle el tono a esto, que no se transforme en una pulseada, en una pelea, sino que simplemente se entienda de esta manera. Nosotros en el proceso de discusión de esta ley logramos cerrar paritarias y creo que muy bien con la mayoría, sino con todos los gremios que venían pidiendo por esto. Creo que eso tiene que ver con lo que decías vos, Diego, antes, de por qué en la antesala de la votación de la semana pasada parecía disminuir la presión de los sindicatos, y yo creo que es sobre todo porque vieron buena voluntad de parte del gobierno con el impulso de toda la agenda laboral que el gobierno impulsaba, el paquete PYME, la devolución del IVA, la ley de empleo joven, una ley de autopartes que también se está discutiendo, que es el autopartismo el sector que más está sufriendo, porque esta ola no es generalizada sino sectorial, y la crisis en Brasil, quien más la sufre es la industria automotriz y metalmecánica. Es mucho más adecuado tener soluciones particulares y que ataquen a los sectores que están sufriendo, y no soluciones generales que no son adecuadas, que pueden hacer sufrir a los sectores que hoy no lo están haciendo. Ahora, con este tipo de medidas, y yendo a lo que decía Juan, o aportando un poco más a esa pregunta de Juan, ¿no temen que haya un aumento de la conflictividad social? Digo, las mismas centrales sindicales lo dijeron, ese masivo acto donde participaron cerca de 300.000 trabajadores hace un par de semanas, anunciaron que lo hacían porque las medidas del gobierno los habían obligado a unirse. Hoy salió publicado un informe que los cortes de calle en la ciudad de Buenos Aires aumentaron un 8%. Digo, ¿no perciben que a partir de la política económica que está llevando adelante el gobierno puede aumentar la conflictividad social? No, la conflictividad social vino aumentando y aumenta obviamente producto de la economía. Cuando la economía se resiente un poco, mucho, la conflictividad aumenta. Eso ha venido ocurriendo desde antes y nosotros no negamos que nos toca una transición en donde la recuperación de la economía es el principal desafío. Es decir, no somos negacionistas, nosotros sabemos qué país agarramos y también sabemos, y lo decimos de frente, que nos hacemos cargo, y por eso es que decimos que nuestra principal batalla es contra la inflación y que nosotros no somos los responsables de la inflación, pero sí seremos los responsables si no la podemos reducir. Entonces no negamos que la conflictividad social haya aumentado, no ahora, sino en el último año, ya en el final de la última etapa. Sí creemos que hay una comprensión de parte de la mayor porción del movimiento obrero y de la sociedad en general, que comprende y que confía en que esto va a mejorar y que las medidas que se están tomando son las que debían tomarse. Puede ser que algunas un poquito más temprano, un poquito más tarde, con alguna magnitud mayor, pero nadie nos dice esto no habría que haberlo hecho. Siempre la crítica es, se apuraron, tardaron un poco, todo el mundo coincide en que este era el camino,
De hecho, los planes de gobierno de Massa y de Scioli, por decir solo los que más cerca estuvieron, eran prácticamente los mismos en términos económicos. Y hoy vemos que la crítica a veces exacerbada en contra de esos planes tiene más que ver con el oportunismo político de quienes perdieron que con una genuina convicción de que las cosas tenían que ser de otra manera. Nicolás, volviendo a la tarea parlamentaria y trabajando en minoría, parte del trabajo es que esto que sucedió, es decir, que el presidente se haya visto obligado a vetar una ley, pase lo menos posible. Por supuesto, siempre es mejor llegar con consenso. Esta es una herramienta válida y absolutamente legítima, pero siempre quisimos evitarla. De hecho, nosotros trabajamos mucho en esta ley para intentar llegar a un consenso. Lo habíamos logrado parcialmente en un momento con el Frente Renovador y otros bloques, que después el Frente Renovador cambió la posición y bueno, todo el mundo conoce la historia, cómo terminó, pero sin duda que nuestra metodología de trabajo es como fue con la ley de holdouts, como fue con la ley de medios y como está haciendo actualmente con la ley PYME y la ley de empleo joven. Siempre abrir los proyectos a la discusión de todos los bloques, al enriquecimiento con los cambios, porque eso es lo que refleja lo que la gente votó, que nosotros no manejamos el Congreso solos, sino que lo que quisieron fue que convivamos con otros bloques. Eso lo intentamos hacer siempre. ¿Puede haber más vetos entonces o no? A ver, Juan, siempre puede haber más vetos. El Partido Justicialista, el peronismo en todas sus formas, en los últimos 20 años vetó 288 leyes. Entre Menem, Duhalde, Kirchner, Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, no corramos carreras con eso también. No corremos carreras. Macri en la Ciudad de Buenos Aires también por tuvo supuesto, una historia pero de yo lo que vetos quiero decir es no hagamos del veto, por eso lo naturalizaba y decía, es una parte, el asentimiento del Poder Ejecutivo es una parte esencial de que se complete una ley o no se complete. Entonces, por supuesto que puede volver a repetirse en tanto y en cuanto es una medida que está contemplada y que ha sido muy frecuente en la historia argentina. Esto no es una novedad. Por supuesto también, nuestro deber es tratar de evitarlo y tratar de, en el Poder Legislativo, llevar el mayor consenso posible. Nosotros representamos las voces del Poder Ejecutivo en el Congreso, entonces sabemos qué es lo que el Poder Ejecutivo impulsa y qué es lo que no, y en ese sentido también fuimos siempre firmes y coherentes desde el inicio en que esto era perjudicial. Lo dijo el presidente, lo dijimos nosotros, no obtuvimos el consenso y entonces se optó por este camino. Recién hablabas de oportunismo político, ¿te referías específicamente a Sergio Massa? ¿Te toca rosquear bastante con él como líder de otro espacio político importante? No me refería específicamente a él, me refería en realidad a la utilización que se hizo de la bandera del trabajo por parte de el peronismo en todas sus variantes, Massa, Gioja, Bocio, Recalde, y el movimiento sindical, que es eje vertebral del peronismo. Es decir, el trabajo fue una suerte de pulseada en toda esta contienda que se utilizó para medir fuerzas, en vistas de las elecciones de la CGT el 22 de agosto y en vistas también de un proceso que ya arrancó y que siempre existe cuando el peronismo es oposición, que es dirimir quién es el verdadero conductor. Y bueno, en eso están ellos, nosotros nos sentimos ajenos de esa pulseada y por eso nuestra decisión fue abstenernos. Dar quórum, que se termine la votación y que se garantice el debate, pero abstenernos de una discusión que veíamos que pasaba por otro lado y no por la ley del trabajo. ¿Van a eliminar las internas obligatorias o las van a hacer opcionales para las próximas elecciones? La verdad es que yo leí las notas, no lo escuché y en las mesas que he participado no ha sido esa la posición. Sí se está pensando en escuchar un reclamo que creo que es de la sociedad en su mayoría, que es tratar de reducir la cantidad de veces que estamos haciendo que los argentinos voten. Y eso se puede hacer de múltiples maneras. Una de las propuestas era justamente proponerle a las provincias y a los municipios unificar fechas de elección para que la gente tenga que ir menos veces a votar. Y otra puede ser hacer optativas las primarias, es decir, que vaya a votar quien verdaderamente quiere. Respecto a la política internacional, tema que también algo conoces, la OEA se manifestó fuertemente, enérgicamente en contra del proceso a través del cual se había suspendido a la presidenta Dilma Rousseff. ¿Por qué la Cámara de Diputados no se manifestó desde ese lugar? ¿Por qué no emitió algún tipo de manifestación respecto a la situación de Brasil, teniendo en cuenta que Brasil y Argentina son socios comerciales, hay una excelente relación y demás? Justamente por eso, en realidad, lo primero es que nosotros creemos que no corresponde. Brasil, como todos los estados modernos, es un estado soberano y el procedimiento que se siguió, a mí no me gustaría que ocurra en la Argentina y me duele verlo en Brasil. La verdad que no reivindico nada, ni tampoco conozco en detalle cuál es el gabinete que ha nombrado. ¿Pero crees que fue un golpe de Estado? No, para nada. ¿Golpe institucional? No, es que no lo creo y te contesto más. Creo que la opinión individual de Nicolás Massot no le interesaría a los brasileros. Sí le interesaría que el Congreso de su principal vecino y socio comercial se expidiera, pero sería bastante raro que nosotros tengamos algo que decir oficialmente
de un país soberano que siguió un proceso legal. Sí, creo que hay bastante autocrítica de los propios brasileros como para analizar su propio proceso. O pensemos qué hubiera pasado o cómo hubieran reaccionado muchos argentinos si, por ejemplo, en la crisis institucional, en donde tuvimos 4 presidentes en una semana en el 2001, hubiéramos recibido juicios de valor de todo el mundo. Nosotros mismos tuvimos una autocrítica y como país soberano elegimos ese camino. Con todo lo que eso conllevó, creo que el proceso brasilero hay que respetarlo. Tenemos que desear que salgan rápidamente por ellos y también por nosotros, porque parte de la crisis que estamos viviendo, como decía anteriormente, específicamente en algunos sectores, tiene que ver con que se nos ha caído un motor importante en nuestra economía. Gracias, Nicolás, por haber venido. Nicolás Mazzot, el jefe de la bancada oficialista en diputados, estuvo con nosotros.